Vamos a comenzar orando, vamos a comenzar reconociendo quién es Dios en nuestra vida, vamos a comenzar entregándole a Dios todo lo que está en nuestra mente, en nuestro corazón. Vamos a comenzar alabando el nombre de Dios a través de la oración, amén. Amén. Todos con respeto, vamos a orar. Señor, te damos gracias por este día, gracias por tu misericordia, Señor. Gracias porque a pesar de nosotros, Señor, tú nos sigues amando. Gracias porque a pesar de nosotros, Señor, tú sigues estando atento a nuestras vidas, Señor. Hoy queremos reconocer que tú eres grande, Señor. Hoy queremos reconocer que tú eres nuestro Señor. Y te pedimos perdón si es que en algún momento, Señor, no te hemos hecho caso como tal, Señor. Gracias por esta vida, Señor. Gracias por este día. Gracias porque nos permites disfrutar de tu presencia también, Señor. Te pedimos por este culto, Señor, para que tú seas moviéndote en medio de nosotros, Señor, para que tú seas hablando a nuestras vidas, hablando a nuestro corazón, Señor, seas redarguyéndonos, Señor, seas enseñándonos, Señor, seas ayudándonos también, Señor. Te pedimos, Señor, que tú animes, Señor, a aquel que ha llegado desanimado a este lugar, Señor, que tú traigas sanidad, aquel que ha llegado enfermo, Señor. Sabemos que cuando estamos delante de tu presencia las cosas cambian, Señor. Podemos ver las cosas de una manera diferente, Señor, porque tú le das una razón y un sentido diferente, Señor. Gracias por este día, Señor. Te pedimos que tú estés con nosotros en este tiempo, Señor. Queremos que nuestra adoración sea grata, Señor, delante de ti. Queremos que las canciones que cantemos, Señor, sean de corazón. Queremos, Señor, que las palabras que salgan de nuestra boca sean porque realmente las vivimos, las sentimos, Señor, porque realmente estamos diciendo algo de peso, Señor. Te pedimos que podamos, Señor, pensar en lo que cantamos también, reflexionar, Señor, en tu palabra, Señor, y poder darnos cuenta que realmente tú eres nuestro Señor. Te pedimos por aquellos que aún no llegan, Señor, para que tú les traigas con bien. Si es que alguno está teniendo problemas para llegar a este lugar, Señor, te pedimos que tú puedas traer esa libertad, Señor, para que pueda venir y adorar junto a nosotros, Señor. Gracias por este día, gracias porque eres bueno, gracias por tu misericordia, Señor. Gracias por todo, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a buscar Salmo 136. Todos los que trajeron Biblia. Voy a pedir que lo proyecten también, por favor. Salmo 136. Ahí está. Vamos a leer esto realmente entendiendo lo que dice, ¿ya? Dice, lo voy a leer de la Biblia, yo ustedes lo ven ahí. Dice, alabad a Jehová porque Él es bueno. ¿Por qué? Alabad al Dios de dioses porque para siempre es su misericordia. Alabad al Señor de señores, al único que hace grandes maravillas, al que hizo los cielos con entendimiento, al que extendió la tierra sobre las aguas, al que hizo las grandes lumbreras, el sol para que señorease en el día, y la luna y las estrellas para que señoreasen en la noche. Él que hirió a Egipto en sus primogénitos, al que sacó a Israel de en medio de ellos, con mano fuerte y brazo extendido, al que dividió el mar rojo en partes, e hizo pasar a Israel por medio de él, y arrojó a Faraón y a su ejército en el mar rojo, al que pastoreó a su pueblo por el desierto, al que hirió a grandes reyes y mató a reyes poderosos, a Sehón, rey amorreo, y a Og, rey de Basán, y dio la tierra de ellos en heredad a Israel su siervo, el que es el que en nuestro abatimiento se acordó de nosotros,
y nos rescató de nuestros enemigos. El que da alimento a todo ser viviente. Alabad al Dios de los cielos. Amén. Todo lo que pasa es por misericordia de Dios. Amén. Porque para siempre es su misericordia. Mientras leía decía, quizá hasta nos da un poco de flojera decir tantas veces porque para siempre es su misericordia. O decimos, pucha, qué lata. Pero es verdad. La misericordia de Dios es siempre, y Él no se cansa de tener misericordia con nosotros. A nosotros quizás nos puedes cansar hasta leerlo, pero a Él no le cansa ni siquiera vivirlo. Amén, porque para siempre es la misericordia de Dios para con nuestra vida, porque cuando no lo merecemos, ahí está Dios. Porque cuando nos equivocamos, ahí está Dios. ¿Por qué? Porque para siempre es su misericordia. A pesar de nosotros, a pesar de nuestros errores, a pesar de quienes seamos, estamos acá porque para siempre es su misericordia.
pastor, si puede pasar a saludar a la iglesia. Amén. Seamos bendecidos todos, ¿verdad? A raíz de la presencia de nuestro Señor Jesús a través de su Espíritu Santo. Me siento muy honrado de estar en la casa del Señor. Me siento muy bendecido por estar, ¿verdad? Glorificando el nombre de nuestro Dios. Bendecido también por ya es sabido, Génesis se casó ayer y somos nosotros bendecidos también con eso, amén. Así que Edith le manda mucho cariño. Nosotros tenemos visita en nuestra casa, por eso ella no pudo estar acá, se quedó atendiendo a nuestras visitas, pero nos sentimos muy bendecidos, ¿verdad? Con la iglesia, con los hermanos, con todo. Bendigo al Señor por este tiempo que vamos a tener de poder juntarnos, de poder glorificar al Señor, de poder aunar nuestras voces, ¿verdad? Y cantar al Cordero, al Santo de Israel. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde. Sintámonos bendecidos por tener la bendición de glorificar al Señor, al verdadero Dios. Amén. Que Dios bendiga. Está en medio nuestro la Connie Soto, ¿verdad? Es amiga de la chiquilla. Que Dios te bendiga, Connie, bienvenida, ¿verdad? Ella viene de Santiago y está en medio nuestro también. Así que Dios bendiga a Connie y a todos ustedes, que el Señor les bendiga. Amén. Bendiciones, les amo en el Señor. Amén. Que el Señor bendiga al pastor. Estemos recordando nuestras oraciones también, su labor acá en la iglesia con nosotros. Vamos a seguir recordando la misericordia de Dios, así que vamos a ponernos en pie y vamos a seguir adorando a Dios a través de la alabanza. Amén. Oh Dios, a las
toda la honra y toda la alabanza. Seguimos alabando al Señor, amén, porque Él es bueno y mi misericordia es para nuestra vida. Oración es alimento.
su nombre, oh Rey de majestad. No hay poder infernal que pueda resistir ante el poder y la presencia del gran yo soy, gran yo soy, gran yo soy. Y la tierra, demonios huyen ya al mencionar tu nombre, oh Rey de majestad. No hay poder infernal que pueda resistir ante el poder y la presencia del gran yo soy, gran yo soy. Así tan libremente, Señor, por poder levantar nuestra voz, Señor, por poder levantar nuestros brazos, Señor, y poder reconocer quién tú eres, Señor. Señor, te queremos escuchar, queremos saber qué quieres decirnos, Señor. Queremos estar atentos a lo que tú quieres hablarnos, Señor. Queremos aprender de ti. Señor, queremos ser desafiados por ti. Queremos ser, Señor, quizá enseñados por ti, corregidos por ti, Señor. Si estamos haciendo las cosas mal, dinos, Señor, y ayúdanos a poder enderezar este camino, Señor. Queremos darte gloria y honra con nuestras vidas, Señor. Te pido por aquel que trae la palabra, Señor, para que seas tú hablando a través de él, Señor. Tú has tenido un trato también en la preparación de este mensaje, Señor. Te quiero rogar que tú le uses, Señor, que pongas paz en su corazón, Señor, y podamos entender todo lo que tú quieres decirnos hoy, Señor. Gracias por este tiempo. Gracias por esta honra, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Señor les bendiga. Doy gracias al Señor por su amor, por su misericordia. Amén. Que ayer se casó Camilo y Génesis.
Camilo, un gran amigo para mí, un hermano, parte de mi familia, así que doy gracias al Señor por eso. Y bueno, tengo la tarea de transmitir el mensaje de parte de Dios. En realidad siempre estoy nervioso porque no es cualquier cosa, es su iglesia, es su amada, así que es algo que no es tan fácil. Amén. Y quiero que me acompañen al libro de Hebreos, capítulo 11. Hebreos, capítulo 11, versículo 1. Es un versículo que yo sé que todos lo conocen, de memoria, me imagino. Hebreos, no Hechos. Si lo encontró, se pone en pie, hermano, para que podamos leer. Hebreos capítulo 11, verso 1. Amén. Dice: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Amén. Puede tomar su asiento. En otra traducción, la NTV dice: la fe es la confianza de que en verdad sucederá lo que esperamos. Es lo que nos da la certeza de las cosas que no podemos ver. Amén. Bueno, Dios, a través del tiempo, de la historia, ha usado a hombres, mujeres, los ha inspirado para hablar a su iglesia, amén, a su pueblo. Y encontramos aquí uno de ellos. Bueno, el libro de Hechos se atribuye a Pablo, pero en realidad no se tiene una certeza al 100% que haya sido él. Pero sin importar el autor, es Dios el que está hablando, amén, porque es palabra de Dios. Si usted se puede analizar el libro de Hebreos, es una carta que va dirigida a judíos que se habían vuelto a Cristo. Esto lo sabemos porque, bueno, por el nombre y también porque el autor cita mucho el Antiguo Testamento. Entonces da por hecho que los destinatarios de esta carta eran conocidos en el tema. Amén. Cita harto los salmos, sobre los profetas, sobre el antiguo pacto. Entonces esto nos da esta señal que esta carta era dirigida para esas personas. Pero es palabra de Dios. Amén. Estas palabras son verdad. Amén. Y también son para nosotros. Y el autor comienza a definirnos qué es fe. Amén. Dice que es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no podemos ver. Y a partir del verso 4 nos empieza a dar ejemplos de muchos hombres y mujeres que experimentaron esta fe. Amén. Nos empieza a relatar sobre Abel, sobre Enoc, sobre Noé, sobre Abraham, sobre Sara, Isaac, José, Moisés y muchos otros personajes que vivieron en pos de esta fe. Amén. Muchos creyeron y vieron cosas extraordinarias. Yo le invito a que ustedes puedan leer completo el capítulo porque es muy largo para yo leérselo. Pero la Biblia nos relata que vivieron cosas extraordinarias, vieron prodigios, vieron milagros, pero también hay otra cara de la moneda en cuanto a esto. Y quiero que me acompañen al verso 13. Y que dice así: conforme a la fe murieron todos estos, sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos, y creyéndolo, y saludándolo, y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que esto dicen, claramente dan a entender que buscan una patria, pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor, esto es, celestial. Por lo cual, Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Verso 32 dice: ¿y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon boca de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección. Y aquí viene a lo que quiero enfocar el mensaje. Más otros fueron atormentados, no aceptando el rescate, a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de esto, prisiones y cárceles. Fueron apiedrados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada,
anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. En los versículos que acabo de leer podemos ver cómo la fe se hace manifiesta y parece contradecirse, parecen ser dos polos, porque nos habla de una fe de hombres que vieron prodigios, de hombres, dice, que incluso taparon boca de leones, que fueron librados de filo de espada, ¿cierto? Muchas cosas extraordinarias. Pero por otra parte nos habla hombres en los cuales su fe se vio manifiesta en la persecución, en el sufrimiento, en la angustia. Y dice ahí la palabra que muchos de ellos nunca vieron tal vez aquellas promesas. A Abraham, ¿cierto? Le fue hecha una promesa que iban a ser benditas todas las familias de la tierra, ¿cierto? Pero él murió y no lo vio. Pero él creyó, amén, tuvo una fe capaz de creer aún sin verlo. Porque esta es la definición de fe. Es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no estamos viendo. Amén. Y los versículos que acabamos de leer no se contradicen, sino que la fe es una sola. La fe no puede condicionarse a lo que estemos pasando, a la circunstancia. Amén. El justo por su fe vivirá, no por la emoción, no por la circunstancia, sino por fe. Ya sea que experimentemos bendición, ya sea que estemos viendo milagros, porque el Señor es poderoso, amén, para Él no hay nada imposible. Pero ya sea que estemos viviendo estas cosas visibles, externas, o estemos experimentando necesidad, enfermedad, cesantía, ahí tiene que estar esta misma fe, amén, esta misma fe genuina. Generalmente cuando oímos hablar de fe, a nosotros nos conviene la primera parte, ¿cierto? Porque, claro, el Señor decía, si ustedes tienen fe, aunque sea como de un grano de mostaza, podrían decir que este monte, se trasladase a este otro lado y se haría. Amén. Pero también la fe es esa fe que aún sin ver confía en el Señor. Amén. Y cuando vivimos una fe enfocada solo en estas cosas extraordinarias, al momento de la tribulación, de la necesidad, se nos acaba la fe. Tal vez no estamos teniendo una fe auténtica. Entonces, no tenemos que depender solamente de lo extraordinario para nuestros ojos, ya que la fe que tenemos tiene que ser una fe que va más allá. Amén. La fe auténtica es capaz de marcar la diferencia donde nos encontremos también en nuestro diario vivir. Una fe que se mantiene firme en nuestras dificultades, que es fiel al Señor aún en los más mínimos detalles. Una fe que nos hace vivir en paz aún en la tribulación. Amén. Una fe que nos hace vivir en paz aún en la necesidad, en la enfermedad. Esa fe es la que Dios también nos habla. Y toda nuestra vida refleja el tipo de fe que tenemos. Amén. Más allá de lo que podamos cantar, de lo que podamos decir, recién cantábamos el gran yo soy. El Señor, cuando Moisés le dice, ¿cómo me presentaré ante el faraón, ante este gobernador, ¿cierto?, de Egipto que tenía cautivo al pueblo de Israel? Dios le dice, anda y di que vienes de parte del yo soy, porque Él es, amén. Él es el alfa y el omega. Entonces dice, yo soy el que soy. Amén. También cuando Cristo lo fueron a apresar y le dijeron, tú eres el Cristo, y Jesús dice, yo soy, ¿cierto? Y dice que los guardias, todos los que acompañaban, cayeron al piso, porque ese es el poder de Dios. Entonces cantábamos esto, pero más que cantemos, tenemos que vivirlo. Amén. Tenemos que realmente en nuestro diario vivir, experimentar esta fe que tenemos hacia este gran yo soy. Amén. Y en la palabra de Dios encontramos muchos hombres y mujeres que tuvieron una fe genuina, esta fe extraordinaria. La entrega y la valentía de estos hombres y mujeres demostraban esto. Y dice en el verso 16, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos. Pero muchas veces nosotros vivimos quejándonos en comparación a estos grandes hombres y mujeres que experimentaron esta fe.
Yo muchas veces vivo quejándome o poniendo excusas. Nos cuestionamos muchas cosas, si entregaron o no el 10% o no. Cuando todos estos hombres entregaron el 100% de sus vidas, hermano, entregaron el todo por el todo. No les importó perder todas sus pertenencias, todas sus vidas con tal de seguir al Señor. Y muchas veces no nos queremos negar a cosas que van a perecer. Y esto también habla del tipo de fe que nosotros tenemos. Porque el Señor nos manda a negarnos, ¿cierto? Cada día, tomar nuestra cruz y seguirle. Y esto no es porque sí. Esto va acompañado de nuestra fe. Porque si nosotros creemos que el Señor es nuestro tesoro, con Él es suficiente, esa fe va a causar que nos neguemos y renunciemos a las cosas de este mundo. Porque el Señor no es que nos quiere dejar desamparados cuando nos dice ven en pos de mí, niégate a ti mismo, sino que Él tiene un propósito más allá. Y tenemos fe en aquello. Y por eso renunciamos a las cosas que el Señor nos dice que renunciemos. No es una fe ciega. Amén. Es una fe que nosotros ponemos nuestra mirada en el blanco perfecto que es Cristo. Amén. El Señor conoce nuestro corazón y sabe cuando nuestra fe está siendo genuina. Y no es solamente una fe condicionada a los beneficios, tal vez. Hay una fe que yo le llamo la fe de multitudes. Cuando el Señor alimentó a las multitudes, Él tuvo compasión de ellas, ¿cierto? Sintió misericordia, hizo un milagro, multiplicó los panes y los peces. Las multitudes que tenían hambre, ¿cierto?, pudieron comer. Pero el Señor dice en una parte que se vuelve a ellos y les dice: el que quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, ¿cierto? Tome su cruz cada día y sígame. Y dice que muchos empezaron a irse. Decían: ¿qué palabras más duras son estas? Entonces cuando el Señor empieza a hablar que Él es el pan de vida, que si de Él comiesen, no iban a tener más sed, ¿cierto? Bebiesen del agua viva. La gente no estaba interesada en esto, sino que estaba interesada en los beneficios. Entonces la fe que tenía la gente era una fe por interés. Amén. Y ahí fue cuando el Señor se vuelve a sus discípulos y le dice: ¿y ustedes también se van a ir? Pero Pedro les dice: Señor, ¿a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida? Amén. Esa es la fe que busca el Señor de nosotros. En Hebreos 12, verso 1 dice: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de Él sufrió la cruz, menospreciando lo oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar, porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. El versículo de 1 me impacta porque dice que tenemos una gran nube de testigos. Esto es lo que continúa de lo que el autor de Hebreos nos empieza a contar sobre estos grandes hombres y mujeres que vivieron, ¿cierto?, persecución, que vivieron, dice, fueron apiedrados, aserrados, y dice: por tanto tenemos esta gran nube de testigos. Entonces esto, bueno, no sé exactamente si es literal, si es que tenemos esta gran nube de testigos mirando nuestras vidas, o si es sentido figurado, pero de todas formas nosotros miramos nuestra vida en comparación a la de ellos y podemos ver y decir: Señor, ¿realmente mi fe es auténtica? ¿Realmente mi fe está siendo como la de estos hombres que se entregaron, estos hombres que padecieron persecución, confiando aún sin ver tal vez las cosas en este mundo, porque ellos tenían su esperanza puesta en la eternidad? Ahí en Hebreos leíamos, decía que ellos tenían su mirada fijada en una patria celestial, no en una patria aquí en la tierra. Amén. El Señor decía: cualquiera que quiera ganar su vida en este mundo, la perderá. Amén. Porque ya va a tener su recompensa acá, ya va a tener su satisfacción terrenal, ¿cierto? Va a disfrutar de sus bienes, pero ¿qué hay más allá? Amén. Y el Señor decía: cualquiera que pierda su vida a causa de mí, la ganará. Amén. Porque el Señor siempre hablaba hacia lo eterno. Entonces, aún muchos, sin ver las promesas tangibles en esta vida terrenal, su fe era mayor, porque la promesa del Señor siempre fue la patria celestial. Amén. Estar en la eternidad con Él, al fin estar con el Señor.
Amén. El Señor vino a salvar nuestras vidas de la perdición, de la muerte eterna. Amén. Nos dio vida y vida en abundancia. Pero esa abundancia es que nuestra alma ha sido comprada a precio de sangre, ha sido salvada, más que las cosas terrenales que podamos lograr. Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos. Y estos versículos me hacen cuestionar mi vida, si realmente estaré viviendo el evangelio que Cristo predicaba. De un evangelio de negarse, un evangelio de entregar todo por el Señor. Y yo pensaba, Dios, si mira mi vida, ¿será capaz de decir lo mismo hacia mí? ¿No me avergüenzo de llamarme Dios del Pedro? ¿Será capaz Dios de decir eso de mí? Si el Señor mira mi vida diaria. Y esto quiero que también usted lo medite en su corazón. Porque el Señor dice que Él no se avergüenza de llamarse Dios de ellos. De todos estos hombres que incluso fueron torturados, muchos. Hoy en día también hay muchos cristianos, hermanos, en países que está absolutamente prohibido hablar de Cristo. Porque el enemigo, Satanás, ha tomado el control de todo en esos lugares, en esos territorios. Y cualquiera que predique el evangelio es condenado a muerte, o es torturado, o es apresado. Muchos de nuestros hermanos en este mismo segundo tal vez están siendo quemados, tal vez están siendo torturados, tal vez lo están golpeando. Muchos de ellos ven con sus propios ojos cómo los suyos son asesinados. Pero estos hombres tienen una fe auténtica, una fe que no decide negar a Cristo. Una fe que dice, yo confío en el Señor aún siendo torturado. No niego a Cristo. Esa es una fe auténtica, hermanos, que tenemos que tener nosotros. El Señor dijo que íbamos a padecer persecución. Hoy en día estamos en un país libre, pero tal vez un día vamos a padecer persecución aquí. Y ahí es donde se va a ver reflejada nuestra fe. Si es que nuestra fe fue auténtica, hermano. Porque el Señor dice que vamos a tener aflicción, pero no nos deja solamente ahí, sino que apela a nuestra fe y dice, confiad, porque yo he vencido al mundo. Amén. Abraham obedeció, tuvo fe, incluso cuando le pidieron sacrificar a su hijo, el que fue heredero de esta promesa de Dios. Abraham, siendo viejo, y su esposa estéril y vieja también, el Señor les concedió un hijo. Amén. Y el Señor le dio esta orden, le dice que vaya a sacrificar a su hijo. Y dice ahí en Hebreos que Abraham fue porque tenía fe en Dios, incluso de que Dios podía haber levantado de los muertos a su hijo. Porque Abraham no solamente creyó diciendo voy a sacrificar a mi hijo y ahí va a quedar, porque él tenía fe en lo que Dios ya le había prometido. Entonces Abraham con esa misma fe obedeció, aunque para sus propios ojos o su propio parecer era que su promesa con eso terminaba. No vio la circunstancia, porque él tenía esta certeza de lo que se espera, esta convicción de lo que él no estaba viendo. Amén. Y él confió en el Señor, tuvo fe en el Señor. Entonces la fe que vemos reflejada en la Escritura no solamente es una fe de cosas instantáneas, de ver milagros simplemente o manifestaciones externas, es algo que va más allá. Una fe que nos hace no negar a Cristo aún cuando estamos siendo perseguidos, aún cuando tal vez nos van a asesinar, como otros hermanos, como les contaba, que viven en otros países que sí son asesinados, muchos misioneros que están en Medio Oriente, que están en países musulmanes, que día a día están siendo abatidos. Amén. Entonces, ¿en qué estamos depositando nuestra fe? ¿Realmente nuestra fe es que Cristo es nuestro Señor y Salvador? Muchas veces decimos, Señor, sí, tú eres el Señor de mi vida. Pero ¿el Señor estará realmente siendo el Señor de todas las áreas de mi vida? ¿Estará siendo el Señor de mi familia? ¿Estará siendo el Señor de mis finanzas, de mis estudios, de mis amistades, de todo lo que soy? Porque es fácil decirle a una persona que repita después de uno y decirle, di que el Señor, Él es tu Señor, Cristo es tu Señor y Salvador. Pero lo que implica va más allá. Implica tener fe que Él es nuestro Señor, que Él
está en control de nuestra vida. Tener fe que aún en la necesidad Él va a responder. Tener fe que aunque nos neguemos a cosas o que renunciemos a un trabajo que nos va a apartar tal vez de congregarnos, va a significar que no tengamos tal vez, pero tenemos que tener fe que el Señor nos va a sustentar, aunque no lo veamos. Amén. Tenemos que fijar nuestra mirada en el blanco perfecto, como lo decía en Hebreos 12. Dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Amén. Que nos despojemos de todo peso que nos asedia. Amén. De todas estas preocupaciones y tengamos fe en el Señor. Y hay una parte que dice que en 2 Corintios 4:7, pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos, porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal, de manera que la muerte actúa en nosotros y en vosotros la vida, pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos, sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. Porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracias sobreabunde para gloria de Dios. Por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva día a día, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros una cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las cosas que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las cosas que no se ven son eternas. Pablo decía, estamos viendo una tribulación momentánea, hablando sobre esta vida, porque decía que lo que le espera es algo que va más allá de estas cosas temporales, y que tenemos este tesoro en vasos de barro. Nosotros no somos merecedores de esta verdad, somos simplemente vasos de barro, y que tenemos este tesoro invaluable. Amén. Y tenemos que tener fe en esto, una fe genuina. Todas las dificultades que tuvieron que vivir todos estos hombres de Dios produjeron una enseñanza para nosotros, un ejemplo para nosotros. Por eso nos dice que tenemos esta gran nube de testigos. Pablo, ¿cierto? Saulo de Tarso, perseguidor de la iglesia, tenía todo el renombre, tenía una posición respetable. El Señor salió a su encuentro y le dice a Ananías que vaya, ¿cierto? Y le dice, instrumento escogido me es le va a ser necesario padecer por mi causa. Desde ese momento Pablo nunca pudo vivir tranquilo. Pablo siempre fue perseguido, Pablo siempre fue apresado, vivió naufragio, lo azotaron, y él vivió en la cárcel mucho tiempo de su vida también. Pablo nunca pudo estar tal vez tranquilo, tirado en una cama, meditando en el Señor. Pero él decía, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Amén. La vida de Pablo también es un ejemplo para nosotros, que él tenía una fe en el Señor. Incluso decía, en estos postreros tiempos, hablaba de la venida del Señor, creyendo que el Señor igual iba a venir en ese tiempo. Pero él no lo pudo ver, pero vivió hasta el último minuto de su vida diciendo, he peleado la buena batalla de la fe. Él murió a manos del Imperio Romano. Amén. Él fue condenado a muerte y murió por Cristo. Y nunca se cansó de darnos ánimo. En la palabra encontramos palabras de él que decía, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Aún él estando preso, aún él estando en dificultad. Pero muchas veces nosotros nos quejamos por cosas banales simplemente. Y a la primera, no, Señor, me voy de la iglesia, no quiero venir más. Pero tenemos esta gran nube de testigos, hombres que fueron torturados, hermanos, apresados, lacerados, que hasta el último minuto de sus vidas confesaron a Cristo.
Esta leve tribulación momentánea produce en nosotros una cada vez más excelente y eterno peso de gloria, hablando sobre la eternidad. Amén. El mayor milagro que podemos ver reflejado, hermano, en nuestras vidas. Si usted dice, yo nunca he visto un milagro, sí lo ha visto. Su vida salvada por Cristo. Ese es el mayor milagro que nosotros podemos experimentar, hermano. Que el Señor nos amó siendo pecadores y se entregó a sí mismo y nos salvó, y ahora podemos decir, Señor, tú eres mi Padre. Ahora podemos estar seguros que si es que hoy día viene el Señor, nos vamos con Él. Amén. Ese regalo es un milagro extraordinario que podemos ver. Amén. Usted sí ha visto un milagro. La iglesia, o nosotros que somos la iglesia, padecemos aflicciones, hermano. La palabra nos dice que vamos a padecer aflicciones. El Señor dice, van a tener aflicción en este mundo, porque no somos de este mundo. Sería fácil que la iglesia del Señor, o nosotros que somos hijos de Dios, nuestra vida fuese perfecta y no viviéramos necesidad, no viviéramos pérdidas también, o muchas cosas que nos hacen tal vez llorar, nos hacen entristecernos, angustiarnos. Pero ¿saben por qué es necesario? Porque si no, no pudiésemos ponernos en el lugar de aquellos que están afuera. En Hebreos también habla del Señor como sumo sacerdote, y dice que este sumo sacerdote nos convenía, es el sumo sacerdote por excelencia, porque fue tentado en todo, fue experimentado en quebranto, también dice la palabra. Entonces, como el Señor Jesús fue tentado en todo pero no pecó, conoce también nuestras debilidades. Entonces fue necesario que el Señor experimentara esto, que nosotros experimentamos en nuestra carne, porque Él se compadece de nosotros, entiende nuestras luchas. Amén. Entonces, como iglesia también es necesario que padezcamos angustias, sufrimientos, pérdidas, porque ¿cómo nos vamos a poner en el lugar de alguien que perdió un familiar, o que está enfermo, o alguien que está sin trabajo, si nosotros jamás lo hemos experimentado? Pero la diferencia es que nosotros podemos decir, tengo fe en el Señor, tengo fe que el Señor es mi sustento, tengo fe que aunque no tenga nada, sé que el Señor me tiene un lugar preparado en la eternidad, que todo esto es perecedero. Entonces, como somos un cuerpo, no a todos nos toca pasar las mismas necesidades, pero es por lo mismo, porque somos un cuerpo, y como cuerpo servimos en un solo propósito, en reconciliar al mundo con Dios. Y con todas estas aflicciones que nosotros pasamos, podemos ponernos en el lugar de ellos y decir, yo también viví esto, pero mira, el Señor hizo esto con mi vida, el Señor hizo esto con mi familia, el Señor me ha dado una paz que sobrepasa el entendimiento humano. Entonces, nuestra fe tiene que ser esa, no tiene que ser condicionada a lo bien que podamos estar, o a las comodidades que podamos tener, o a lo perfecto que pueda resultar todo para nosotros, porque a veces pensamos que porque somos hijos de Dios nos tiene que ir perfecto en todo, que tengamos que pasar con puros 7, o que en el trabajo seamos los mejores y tengamos el mejor sueldo. No, porque el Señor nos quiere incentivar a ver más allá, no solamente a la ganancia en esta vida terrenal. Dios mira nuestra vida hoy, y la pregunta es, ¿Él podrá decir, como dijo con estos hombres, no avergüenzo de llamarme Dios de ustedes? ¿El Señor será capaz de decir eso de nosotros? ¿O se entristece su corazón al vernos? Que podamos pensar todos los días en esta gran nube de testigos. Yo me preguntaba cuál es la diferencia entre esta iglesia contemporánea, hablando de la iglesia en general, a la primera iglesia de Cristo, los cuales fueron dispersados por la persecución, aquellos que murieron en el Coliseo romano, porque el pueblo romano gozaba de ver a los cristianos siendo devorados por leones. Iban a ver un espectáculo, pero ellos tenían una fe auténtica. Y tenemos que día a día meditar en esto. Tenemos esta gran nube de testigos. Meditemos cómo está siendo nuestra fe. ¿Estaremos viviendo con una fe auténtica? Sí, Dios puede hacer milagros, hermano, y los hace, pero no, que nuestra fe no se condicione a eso. Si no lo vemos, como muchos de estos hombres que no vieron tal vez en su vida manifiesto una promesa, porque
al morir pudieron ver realmente la promesa de vida eterna. Amén. Yo una vez escuchaba el testimonio de un hermano, un misionero que era de Wycliffe, que trabajaba en una parte del norte de África donde no había ningún cristiano y nunca se había predicado el evangelio, y él trabajaba traduciendo la Biblia a su idioma. Y este hombre trabajó 20 o 30 años en eso, pero nunca pudo ver con sus ojos a una sola persona que se pudo haber convertido a Cristo. Y este hermano el año pasado murió y tal vez nunca pudo verlo. Amén. Pero el Señor es fiel. Amén. Él nunca pudo ver tal vez el resultado del llamado que le hizo el Señor, porque el Señor lo envió a ese lugar. Pero él ya plantó una semilla y él tal vez nunca lo vio, nunca vio esa promesa que él recibió de ir a ese lugar y predicar el evangelio. Pero él, su fe se mantuvo hasta el último. Amén. Hasta su último aliento de vida, de creer en el Señor, de creer que en ese lugar iba a suceder algo. Amén. Vamos a padecer también nosotros, hermanos, dificultades, pero nuestra fe tiene que ser una fe auténtica, una fe que tiene la certeza de las cosas que esperamos en el Señor y de cosas que no podemos ver. Esa es la fe que el Señor quiere que tengamos nosotros. Amén. Vamos a orar, porque necesitamos del Señor. Amén. Necesitamos que el Señor nos ayude con esto, porque no es fácil. Los discípulos le dijeron al Señor: aumentanos la fe. Amén. Y el Señor nos da esa fe. Amén. Él es el autor y consumador de la fe. Padre, queremos darte muchas gracias, Señor, porque hemos podido ver, Señor, en nuestras vidas el milagro más extraordinario, que es tu salvación, Señor. Gracias, Señor, por tanto, porque nos bendices, Señor. Nos das aún más cosas de las que merecemos, Señor. Queremos pedirte, Señor, que nos puedas perdonar, porque muchas veces condicionamos, Señor, nuestra confianza en ti, Señor. Cuando no podemos ver los resultados, Señor, muchas veces renegamos, Señor. Te culpamos, simplemente te damos la espalda, nos alejamos, Señor, de tus caminos. Pero hoy queremos pedirte perdón, Señor, con un corazón quebrantado, Señor, con un corazón contrito, Señor. Queremos dejar nuestro orgullo de lado, Señor, y pedirte, Señor, que nos ayude. Danos una fe auténtica, Señor. Aumenta nuestra fe, Señor. Una fe que trasciende las cosas externas, una fe que va más allá, que una fe que, Señor, que se aferra a ti aún cuando estamos padeciendo necesidad, Señor. Que podamos mirar a ti, Señor, y decir que lo tenemos todo, Señor. Aún sin tener tal vez lo monetario, Señor, pero te tenemos a ti, Señor. Aquel que compró nuestras vidas. Te necesitamos, Señor. Ayúdanos como iglesia, Señor. Gracias, Señor, por tu palabra, Señor. Gracias, Señor. Bendícenos, Señor, y queremos, Señor, dejar en tus manos todas nuestras necesidades, Señor. Todas las cosas, Señor, que tal vez nos roban esa paz, Señor, queremos dejarla en tus manos y, Señor, y decir que confiamos en ti. Que nuestra fe está en ti, Señor, a pesar de las circunstancias. Queremos despojarnos de todo el peso, Señor, que nos asedia y mirar a ti, Señor, el autor y consumador de la fe. Queremos descansar en ti, Señor. Descansar en esa promesa de vida eterna, teniendo fe en ti, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Entregamos, Señor, este momento para tu gloria y honra. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga. Vamos a estar concluyendo el culto, orando, para entregar a Dios también toda esta semana. Amén. Señor, te damos gracias por todo este tiempo contigo, Señor, esta mañana. Señor, gracias porque tú eres fiel, Señor, porque nos recuerdas que hay que confiar en ti en cada momento, Señor.
no importando las circunstancias, Señor, tú estás con nosotros, Señor. Te queremos rogar y pedir, Señor, que podamos estar conscientes de tu presencia a lo largo de esta semana, Señor. Que podamos buscarte día a día, Señor, que tú puedas enseñar a nuestras vidas también en casa, Señor, con nuestras familias, Señor, que puedas enseñarnos a ir, Señor, por el lugar correcto, Señor, que nos enseñe a tomar las decisiones correctas, Señor, que nos enseñes a hablar cuando tengamos que hablar y a callar cuando tengamos que callar, Señor. Haznos sabios, Señor, para tu gloria, para tu honra, para levantar tu nombre en alto, Señor. Permítenos ser luz, Señor, en el lugar donde estemos. Permite que otros te puedan conocer a través de nuestro testimonio de vida, Señor. Permítenos, Señor, y de hablar a otros de ti, Señor. Con nuestro accionar, Señor, con nuestros pensamientos también darte honra, Señor. Con las cosas que dedicamos tiempo, Señor, y en nuestro trabajo también. Señor, gracias porque tú has sido fiel hasta ahora y sé que seguirás siendo fiel, Señor. Nos vamos, Señor, a nuestros hogares, pero sabemos, Señor, que tu presencia sigue con nosotros, Señor, que tu presencia no se aparta de nosotros, Señor, y por esa razón queremos honrarte siempre, Señor. Toma nuestra vida en tus manos, Señor, guíanos, llévanos a donde tú quieras llevarnos, Señor, y permítenos amarte siempre, Señor. En el nombre de Jesús también te pedimos por los enfermos, Señor, para que tú traigas sanidad, para que tú traigas también a través de esto gloria a tu nombre, Señor, y queremos confiar en tu voluntad, Señor. Si tú tú siempre respondes a nuestras oraciones, Señor. Queremos comprender y saber, Señor, qué es lo que tú quieres decirnos, Señor. Te pido que tú fortalezcas a aquellos que están débiles, Señor, que tú traigas salud, Señor, que puedas traer también fortaleza a los ancianos de la iglesia, Señor. Gracias por sus vidas, Señor. Te pido por los jóvenes, por las Dorcas, por los varones, Señor. Anímanos, ayúdanos, Señor, a servirte siempre, Señor, con gratitud y con amor a ti, Señor. En el nombre de Jesús.